Bienvenidos a Arquitecton. Soy Juan Carlos Acosta Mansur y hoy conoceremos de cerca a Santa Sofía de Constantinopla. Empecemos. Si existe una iglesia que es un símbolo tanto para los cristianos de Oriente como de Occidente, y de igual forma para el Islam, es Santa Sofía, o Hagia Sofía como se llamaría en griego. Hoy nos adentraremos en su historia y su influencia en la arquitectura tanto oriental como occidental. Antes de continuar, es necesario hacer dos aclaratorias muy importantes. La primera es que jamás existió algo conocido como Imperio Bizantino. Esto es una convención que ha sido usada por los historiadores modernos para denominar al Imperio Romano de Oriente. El segundo punto es que Santa Sofía no está consagrada a ninguna santa denominada con ese nombre. Esto obedece a que la palabra Sofía proviene del griego y significa sabiduría. Por lo tanto, debería ser la divina sabiduría. Dicho lo anterior, vamos a hacer una breve narración de los antecedentes históricos que llevaron a la construcción y desarrollo en el tiempo del templo de Santa Sofía en la actual ciudad de Estambul, en Turquía. En el siglo III después de Cristo, Roma había llegado a su máximo esplendor y dimensiones. Luego se produjo una serie de ataques e invasiones bárbaras provenientes del norte de Europa. Esto ocasionó batallas por la gobernabilidad del territorio que los romanos no fueron capaces de sostener. Ya para el año 306 emerge Constantino como emperador de Roma, pero no será sino después de 20 años de luchas internas en las cuales él podrá consolidar su autoridad. Y es en ese momento cuando decide iniciar la búsqueda de una nueva capital imperial, dado que la ciudad de Roma había caído en un proceso de franca decadencia. Para ello, él viaja a Nicodemia y fija su atención en una ciudad fundada en el 667 a.C., ubicada en el estrecho que separa a Europa de Asia. Esta ciudad era conocida como Bizancio. Está ubicada en el corazón de la antigua Grecia, entre las fronteras del Danubio y el Éufrates. La nueva ciudad, surgida sobre el antiguo Bizancio y que fundaría Constantino, no fue dedicada a ningún dios pagano, ya que, según cuenta la leyenda, Constantino recibió instrucciones de un ángel que le indicó el trazado de los muros. El cristianismo se comenzó a constituir como la religión principal del imperio y la nueva capital fue consagrada bajo la protección de la Vera Cruz, la vara de Moisés y otras reliquias. Incluso existe una leyenda que dice que el propio Constantino recorrió a caballo las murallas de la ciudad esgrimiendo la lanza sagrada, que fue con la que el soldado romano llamado Longinos atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. Esto lo hizo con el fin de proteger la ciudad de futuros ataques. Fueron trasladados desde Roma a las mentes más brillantes del imperio, entre las que se encontraban arquitectos, matemáticos, artistas. La nueva ciudad capital obtuvo el nombre originalmente de Nova Roma, pero después de la muerte de Constantino deciden renombrarla Constantinopla. Esta nueva capital imperial brillaría como símbolo hasta 1453, año en el cual sus muros caerían bajo el ataque de los turcos otomanos comandados por Mehmed II. Volviendo a nuestro relato para no salirnos de la cronología, la Nueva Roma surgiría sin templos paganos y fue dedicada casi exclusivamente al cristianismo, casi exclusivamente porque siempre habían monumentos a alguno que otro dios romano. En ella se confluían las culturas griegas y latinas, superando rápidamente a la antigua Roma. Fue una de las principales ciudades del mundo, alcanzando su esplendor durante el mandato del emperador Justiniano I, cuando llegó a tener 1 millón de habitantes. En el año 360, el emperador Constantino II ordena la construcción de la Gran Iglesia, cerca de donde se construiría el Palacio Imperial. El edificio tenía una planta basilical y techo de madera, pero en el 404, durante unos disturbios, la iglesia fue quemada en su gran mayoría. Posteriormente, el emperador Teodoro II manda a edificar una segunda iglesia, la cual se inaugura el 10 de octubre del 415, con la repetida planta basilical y techo de madera,
construida por el arquitecto Rufino. Esta segunda iglesia se incendia durante una revuelta que ocurrida entre los días 13 y 14 de enero del 532. Incluso parte de los relieves y bloques de mármol que pertenecieron a esta construcción han sido descubiertos en el año de 1935 luego de excavaciones efectuadas en el patio oeste de Santa Sofía. A pocos días de la destrucción de la segunda basílica, el 23 de febrero de 532, el emperador Justiniano I ordena construir una tercera basílica, más grande y más majestuosa que las predecesoras, y para ello encomienda a los arquitectos Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles la construcción de la misma. Antemio muere durante el primer año y la construcción queda a cargo de Isidoro. Justiniano I, vamos a hacer primero decir quién fue Justiniano. Él pasó a la historia como el más grande emperador de la Roma Oriental. Mientras vivió, reconquistó gran parte del antiguo imperio romano y lo devolvió a su esplendor de antaño. Recopiló el Corpus Iuris Civilis, el cual es considerado la mayor recopilación de derecho romano conocido y base del derecho moderno. Combate el paganismo y asume el cristianismo como religión de Estado. Él nace un 11 de mayo del 483, sobrino de Justino, quien también llegó a ser emperador en el 518. Justiniano fue patricio y después llegó a ser cónsul. En el 523 él se casa con Teodora y en el 527 se convierte en emperador. Él finalmente muere un 15 de noviembre del 565, luego de sortear incluso la pandemia de la peste negra que diezmó significativamente a la población de entonces. Él sobrevive a esta pandemia. Él muere posteriormente. El legado de Justiniano I se extiende hacia la reorganización de Constantinopla. Él construye ciudades, puentes, termas, pero será recordado principalmente por ordenar la construcción de la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Para la construcción de Santa Sofía, él ordena traer materiales de todos los confines del imperio. Se trajeron columnas del templo de Artemisa, rocas de Egipto, mármol de Tesalia y material petro de Siria. El 27 de diciembre del 537 inaugura la nueva Basílica de Santa Sofía, convirtiéndose en el principal ícono del cristianismo en ese entonces. Llegó a ser incluso sede del patriarcado de Constantinopla, el más importante y uno de los tres principales patriarcados cristianos ortodoxos, junto con los patriarcados de Alejandría y de Jerusalén. En ella celebraban las coronaciones imperiales. Según el cronista de Justiniano, Procopio de Cesarea, en su descripción de Santa Sofía, él expresa, y abro comillas: por consiguiente, la iglesia se ha convertido en un espectáculo lleno de belleza, sobrenatural para los que la contemplan e increíble del todo para los que la conocen de oídas, porque se alza sobremanera hacia las celestes alturas, y como si estuviera fondeada entre las demás edificaciones, se balancea y se sitúa por encima del resto de la ciudad, embelleciéndola, porque es parte de ella, y por otra parte, eufanándose de ello, porque perteneciendo a la ciudad y superándola, surge de tal modo que desde ella se divisa la ciudad como si de una atalaya se tratara. Cierro comillas. Luego de algunos terremotos que ocurrieron en el 557 y 558, fue necesario reconstruir la cúpula, el altar y otras partes de la iglesia. Para ello, encomiendan el trabajo a Isidoro el Joven, quien era sobrino de Isidoro de Mileto, el constructor original de Santa Sofía. Isidoro el Joven fue el que le dio el aspecto y las dimensiones actuales, cambiando la cúpula a una de tipo nervado, con un diámetro de 33.5 metros y una altura interior de 55.6 metros, algo que era impensable para la época. Esta reconstrucción se termina en el año 562. Santa Sofía incluye influencias romanas y orientales. Su planta es de tipo basilical y tal como fueron concebidas las iglesias cristianas desde que se legalizó el culto y comenzaron a usarse las basílicas romanas para adaptarlas como templos, ella mantiene esta misma estructura. Santa Sofía está inscrita dentro de una planta en forma de cruz griega, muy frecuente en el mundo oriental. El espacio central está exaltado con la cúpula monumental, que es el punto focal de la iglesia.
La cúpula actual, reconstruida por Isidoro el Joven, es un importante avance de la arquitectura de la época, por el uso de los materiales que aligeraron su peso. Otro aporte a la ingeniería es la forma en que se apoya la cúpula. Desde el Panteón de Roma, o mal llamado Panteón de Agripa, las cúpulas se construían apoyadas sobre un tambor, pero ya para el caso de Santa Sofía, esta se apoya sobre una sucesión de medias cúpulas hasta direccionar las cargas hacia el suelo. Estas semicúpulas son las que espacialmente dan la longitudinalidad a la basílica. Debajo de la cúpula se instalan pequeños ventanales que le brindan una luminosidad que no tienen las iglesias de esa época, siendo este otro de los aportes que dejó su construcción. La altura de la nave central se logra con columnas reutilizadas de la época romana clásica coronadas con capiteles corintios. Las naves están decoradas con mosaicos, o estaban decoradas con mosaicos que representaban la iconografía cristiana, y el piso se cubrió con mármol. Además de incluir mosaicos alusivos a Jesucristo y a la Virgen María, se incluyeron figuras de Justiniano y de la emperatriz Irene. Actualmente de esto no queda mucho de estos mosaicos. Vista desde afuera, Santa Sofía llama la atención por el juego de volúmenes que generan las cúpulas escalonadas. La importancia que tiene Santa Sofía es comparable con la de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, ya que, y sobre todo después del cisma del 1054, cuando se divide el cristianismo entre católicos romanos y ortodoxos orientales, esta se convierte, al ser la sede del patriarcado de Constantinopla, es considerada como la sede del Papa de Oriente. En el 726, y luego de varios edictos promulgados por el emperador León el Isáurico, se da inicio al período iconoclasta bizantino. En consecuencia, se retiran todas las imágenes religiosas de Santa Sofía. Luego, con el transcurrir del tiempo, se le hacen varias reparaciones debido a los terremotos e incendios que ocurrieron posteriormente. Durante la Cuarta Cruzada de los cristianos hacia Oriente, Constantinopla fue conquistada por los católicos y de Occidente. Ellos la saquean y luego, mientras dura la ocupación, que es desde el año 1204 hasta el 1261, la convierten en catedral católica. Luego de la reconquista de Constantinopla por parte de los romanos de Oriente o bizantinos, se procede a la restauración de Santa Sofía. Siguieron varios terremotos y restauraciones hasta que llegamos al año de 1453, año en el cual Santa Sofía sufriría su mayor transformación en toda su historia. Y vamos a relatar esto. Entre el 7 y el 29 de mayo del 453 se produce el sitio de Constantinopla por parte del emperador otomano Mehmed II, llamado el Conquistador, concluyendo con la caída de la ciudad luego de 1000 años de existencia como capital del Imperio Romano de Oriente. Este día muere el último emperador de Roma, Constantino XI, y con ello la caída definitiva del Imperio Romano, cumpliéndose la profecía que decía que Constantinopla caería durante el mandato de un emperador, llamado con el mismo nombre de su fundador. Cuando los turcos otomanos entran en Constantinopla, quedan maravillados por su arquitectura, y Mehmed II ordena su conservación y conversión en mezquita, donde se inicia una nueva etapa en su historia. Se le encargó al arquitecto turco Sinan su transformación, para la cual él le añade los 4 minaretes que hoy en día ostenta, y remodela el interior para adaptarla al culto del Islam. Los mosaicos fueron cubiertos con cal, por cierto, estos fueron redescubiertos en el siglo XX, pero más adelante lo narraremos. Con la caída de Constantinopla se dio paso a las llamadas mezquitas de los sultanes. Mehmed II ordena la construcción de su mezquita, que es la Fatih Camí, con una importante influencia de Santa Sofía. Sucesores sultanes ordenan construir mezquitas inspiradas en Santa Sofía. Según la tradición islámica, donde hay un musulmán hay una mezquita, y es por ello que ellos no tuvieron problema en adaptar una arquitectura cristiana al culto islámico. Ellos solo requieren un plano horizontal para la postración y el muro referencial para la Kaaba. El modelo de Santa Sofía
es quizás el más copiado dentro del Islam. En edificaciones posteriores a la conquista de Constantinopla,